A las 11:07 tiene la amabilidad de atendernos en el sur de nuestra provincia Rosario Melo. Rosario Melo es la pareja de Lucas Florentín, un joven que tuvo una situación de mínimo de mala praxis en el sur de nuestra provincia y la historia se ha hecho viral a partir de que ellos decidieran publicarla en modo de un video de TikTok. Queríamos conocer algunas precisiones de lo que pasó y por eso le vamos a saludar a Rosario. ¿Cómo estás, Rosario? Mucho gusto. Claudio Cherep es mi nombre aquí en Radio 10 Santa Fe. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Rosario, contanos, para los que no vieron esa historia viral desde cero, ¿qué fue lo que les pasó a ustedes, dónde y en qué circunstancia? Ajá. Bueno, a nosotros el 28 de noviembre del año pasado ingresan a mi pareja Lucas Florentín al Sanatorio Modelo de Rufino, Santa Fe, para una operación de apendicitis, en donde Lucas ingresa a las 18 horas al quirófano y por ende no salió más del quirófano. En donde mi mamá empieza a preguntar qué pasaba con Lucas, que no daban noticias porque ya había pasado una hora y media, y todavía no había noticias. Entonces sale el anestesista y el cirujano y nos dice que se les complicó la cirugía, que Lucas ingresa en el POP inmediato. Luego de la cirugía, el cirujano se refiere que la cirugía duró 20 minutos porque le hicieron la paroscópica. Entonces nos dicen que esperemos un ratito, que lo iban a estabilizar y que luego iban a salir con noticias. Uh-huh. Pasan las horas y no salían, no nos decían nada. Entonces preocupados de vuelta volvimos a insistir que nos dijeran qué pasaba con Lucas, por qué no había noticias. Entonces vuelve a salir el cirujano y el anestesista. El anestesista no decía ni una sola palabra. El cirujano nos dijo que Lucas ingresó a terapia intensiva del mismo sanatorio porque no pudieron estabilizarlo. Uh-huh. A todo eso eran las 11 de la noche más o menos que nos dijeron eso. Entonces nosotros preguntamos si podíamos entrar a verlo porque no lo habíamos visto. Entonces entramos a ver la terapia intensiva y Lucas estaba con un tubo en la boca, tenía sangre, lo habían lastimado al ingresarle el tubo, y en la historia clínica decía que lo habían intubado 2 veces porque en una se logró estabilizar y después Lucas volvió a convulsionar y lo volvieron a intubar. ¿Qué edad tiene, perdón Rosario, qué edad tiene Lucas? Lucas tiene 22, en ese entonces tenía 21. Uh-huh. Uh-huh. Lucas a las 2:30 de la noche nos dicen que Lucas, que se logró estabilizar y que lo iban a trasladar a la pequeña familia de Junín, Buenos Aires, porque ya que Lucas tenía la mutual de la pequeña familia, que la aprovechara y que lo viera un neurólogo. Nosotros no entendíamos mucho por qué tenía que verlo un neurólogo, porque entró por apendicitis. La verdad es que nos quedamos muy confundidos, tanto la familia de Lucas como la mía, y le preguntamos por qué teníamos que hacer semejante viaje, porque es 200 kilómetros, por qué teníamos que hacer semejante viaje si podíamos trasladarlo directamente a Venado Tuerto, que lo vea un neurólogo. A lo que el anestesista se refiere que los neurólogos de esta zona no son tan buenos y que ya que Lucas tenía la mutual, que la aprovechara. Uh-huh. Ustedes, perdóname, ¿en qué clínica? ¿Todo esto en qué lugar de salud sucede? ¿En una clínica privada, en un sanatorio? Sí, en un sanatorio privado. Ajá. Sanatorio Modelo de Rufino, Santa Fe. Bien, bien. Entonces te dicen a Junín sí o sí, porque en Venado Tuerto no son buenos, sin que ustedes supieran siquiera por qué necesitaba un neurólogo, porque hasta ahí nadie les había dicho si se había complicado y en qué circunstancias. ¿Qué hacen entonces ustedes? Claro, o sea, nosotros no sabíamos por qué lo tenía que ver un neurólogo, porque es todo tan raro que entró por apéndice y que lo vea un neurólogo, sinceramente no... Estábamos muy confundidos. Bueno, a Lucas lo trasladan en una ambulancia que no era de alta complejidad para lo que él necesitaba, sin oxígeno, y eso fue lo que a Lucas le ocasionó secuelas hoy en día.
Llega la pequeña familia, el chofer de la ambulancia no prende la sirena, no se pasa de largo llegando a Junín. En el peaje antes se costea al lado, y el papá de Lucas le pedía por favor que se apurara y que prendiera la sirena porque el hijo se le estaba muriendo. El papá de Lucas escuchaba como Lucas hacía las últimas respiradas muy fuertes, no sé cómo explicarlo muy bien, la verdad. Entonces el papá de Lucas le pide por favor, y el chofer se refiere que nunca había viajado a Junín, entonces que por eso se había pasado de largo y que estaba muy asustado. Entonces cuando llegan a Junín, la mamá de Lucas y yo viajábamos un poco más atrasadas, porque esa noche había mucha tormenta. Nos llama un médico del sanatorio Modelo donde habían operado a Lucas, y nos dice que viajemos tranquilas, que Lucas había llegado muy bien y está estable, que lo pudieron estabilizar, así que viajemos tranquilas, que la tormenta estaba muy fuerte. Cuando llegamos a la pequeña familia, estaba el papá de Lucas en la sala de espera de terapia intensiva, y nos dijo que le dijéramos a las médicas de terapia intensiva por qué habían trasladado a Lucas ahí, porque desde el sanatorio en ningún momento le dijeron el motivo del por qué trasladaban un paciente tan crítico como Lucas, porque ese fue el peor error que cometieron, trasladarlo crítico a Lucas y sin oxígeno. Todo sin que ustedes supieran qué tenía realmente. Claro, nosotros no sabíamos qué tenía, porque desde el sanatorio donde lo habían operado nos dijeron que estaba todo re bien, que Lucas estaba estable, que llegó en perfectas condiciones. Sí. No, dale, continúa. Entonces, las médicas nos preguntan por qué habían trasladado a Lucas tan crítico y el motivo, si a nosotros nos habían dicho un motivo, y nosotros le dijimos, a nosotros nos dijeron que Lucas lo tenía que ver un neurólogo. Me dijo, no, este chico no lo tiene que ver un neurólogo, nosotros tenemos que salvarle la vida. Lucas está muy crítico. Lucas ingresó a terapia intensiva y necesitó respiración artificial. Recuerdo que tenía el 75% de saturación, necesitaba mucha respiración mecánica. Su corazón se había encogido y sus riñones también, o sea, Lucas llegó en sus últimos minutos de vida. Qué locura. ¿Y qué sucedió después? ¿En Junín logran estabilizarlo? Sí, en Junín lo estabilizaron. Al otro día nos cuenta una médica que llama el anestesista, Víctor Novillo, y nos dice qué había hecho la pequeña familia con Lucas, por qué nosotros pedíamos cadena de oración. Y a la médica de la pequeña familia le responde, no, ¿qué hicieron ustedes con Lucas? Porque nosotros tuvimos que salvarle la vida. Y bueno, y después ningún médico, ni el director, ni nadie dio la cara en ningún momento, jamás, ni hasta ahora. ¿Cómo está hoy, Lucas? ¿Quieres responder? Hola, buen día. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te sentís? ¿Qué secuelas tenés? Yo me siento a veces mal, a veces bien, porque yo estaba re bien antes. Yo era normal. Ahora no me cuesta hablar, ahora me cuesta ver, ahora me cuesta caminar, muchas cosas de repente. Y yo lo llevo como puedo. ¿Y pudieron determinar a ciencia cierta qué fue lo que te lo generó? ¿Cuál fue puntualmente la mala praxis que te dejó en este estado? La anestesia y la falta de oxígeno en el cerebro, porque ellos al pasarlo, el anestesista no se dice pasarlo, sinceramente no sé en qué términos decirlo, pero al ponerle una sobredosis un poco más de anestesia, Lucas entra en el POP inmediato, y bueno, y después todo lo del traslado, que fue la parte sin oxígeno. Eso fue lo que más complicó, sinceramente. Rosario, ¿ustedes ahora han litigado contra esa clínica? ¿Cómo han seguido la situación más allá de esto, de lo mediático, digo? Sí, nosotros hicimos la denuncia a los primeros días
lo de Lucas, y aún no, está todo en investigación. Ujú. Pero está judicializado el tema. Sí, está todo Ujú. judicializado. Y ahí la comunidad de Rufino ha tomado partido, sabemos que es una ciudad no tan grande, no pequeña, pero tampoco tan grande. ¿Está instalado el tema? Sí, hay mucha gente de Rufino que sinceramente está como muy metido en el tema de Lucas. Ujú. Y que me ha escrito mucha gente diciendo que no es la primera vez, que ese anestesista siempre se mandó macanas, como que ya es, como que parecía una rutina partidaria del que esté haciendo esto. Rosario, y ustedes antes, cuando la vida era, como quien dice, normal, ¿qué es lo que hacían? Yo era ama de casa, porque tenemos un bebé, se escucha por ahí el Sí, te iba a pianito. preguntar porque lo escuchábamos ahí. Tiene un añito, y Lucas era peón general en el campo. Trabajaba en el campo y vivíamos en el campo. Con lo cual han tenido el perjuicio de que Lucas no puede trabajar en este momento. Claro. Claro. Ujú. ¿Y cómo se las están arreglando ahora? Pues no sé. Hasta este mes, bueno, Lucas renunció. El patrón de Lucas le dijo que llegaron a un acuerdo y demás porque Lucas no podía trabajar. Entonces Lucas renuncia y lo indemnizan porque llegan a un acuerdo. Y bueno, hasta este mes tuvimos lo de la indemnización y demás. Y ahora estamos viendo lo de una pensión para Lucas. Y yo estoy buscando trabajo en mi pueblo. Bueno, Rosario, Lucas, le mandamos un cariño grande. Tratamos en todo caso de que este tema no desaparezca de la opinión pública como un modo de contribuir humildemente y ojalá que puedan llegar a buen puerto con la recuperación de Lucas y con lo otro, con la vía judicial, para que si hubo un caso así de mala praxis, los responsables en lo que no se puede devolver no lo harán, pero en lo que sí se puede, que es en lo material, por lo menos le puedan servir a ustedes para seguir adelante. Te mandamos un cariño grande. Muchas gracias, Claudio, por la nota. Muchas gracias. Bueno, Rosario Melo y Lucas Florentín son dos pibes, 22, 21 años de Rufino, que han atravesado todo esto, que han narrado aquí.